fui representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México con mis derechos suspendidos en Morena. Esto que era un insulto desde la perspectiva de ellos, de el PRIAN, terminó siendo una alianza electoral. Si estás con la gente, si estás del lado de la gente, como dirigente político, nunca vas a estar solo. Bienvenidos al episodio número 12 del Conversatorio Adel. Saluda Mario García Huicochea. Les agradezco que estén aquí con nosotros. En esta ocasión quise invitar a alguien que es bien conocido de este proyecto. Seguramente muchos de ustedes lo han visto, escuchado, conocen, pero queremos ponerlo en la vitrina y todavía conocerlo aún más a fondo, quizá en un rol que nunca ha tenido aquí con nosotros, y es conocer un poco más a la persona, sobre todo ahora que todo el mundo sabemos que tendría que ser el preámbulo, que Daniel Serrano es un líder político, es un hombre de izquierda, es un hombre con una trayectoria larga de lucha, es uno de los fundadores de Morena, y quizá en lo que hace aquí en AD, normalmente no exaltamos mucho esa parte, salvo cuando alguien lo quiere exaltar, pero creo que esta es una muy buena oportunidad a propósito de que Daniel, por segunda ocasión, ¿no?, intentará ganar la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, aunque de manera legal todavía no está así formalizado, pues no hay duda, es el candidato de Morena a la alcaldía. Y en ese contexto quisimos conocer su visión política, su visión como ciudadano que conoce desde hace mucho tiempo, que tiene la visión muy clara de Izcalli, de Cuautitlán Izcalli, y que nos diga, sabemos también las restricciones que hay por ley, y trataremos de andar bordeando para no cruzar esa línea. Daniel, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, y como siempre, es un placer hablar contigo. Muchas gracias, Mario. Se siente raro que sea así entrevista y que no sea parte de la misma mesa. Yo te agradezco mucho la invitación. Quizás sea la única cosa que diré en formalismo, para que sea una conversación más fluida, pero efectivamente soy, en este momento, mi carácter es de ser una persona cuyo nombre fue emitido en la lista de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en un dictamen de haber ganado una encuesta y de que existe una postulación. Sin embargo, el momento legal será hasta que se dé una sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, donde se validen todos los registros de todos los partidos. Pero fuera de eso, podemos hablar sobre muchas cosas. Claro, y así traté de decirlo, tú lo dijiste con mucha mayor precisión, como normalmente sucede. Pero así es. Bueno, yo quisiera platicar contigo, independientemente de la coyuntura que estamos viviendo, y sí, también para mí es complicado entrevistarte, ¿no? Yo normalmente dialogo contigo, intercambio puntos de vista contigo. No te he entrevistado, creo que nunca, ¿no? Creo que nunca, y me parece complicado, pero creo que es un buen ejercicio, porque la gente que nos ve y que nos escucha, yo a Daniel lo conozco bien, pero a mí me gustaría que la gente también lo conociera, quizá también como yo lo conozco, y para eso hay que escucharlo, ¿no? Para eso hay que escucharlo. La primera pregunta, que parecería como la de cajón, ¿no?, la de librito, es decir, yo te conozco bien, insisto, pero ¿quién es Daniel Serrano, Daniel? Pues soy un hombre libre, soy un hombre de izquierda, de convicciones, participo desde hace muchos años en la lucha política, te diría desde la adolescencia. Yo empiezo a militar a los 14 años. El licenciado López Obrador abrió una posibilidad de que quienes éramos jóvenes menores de edad pudiéramos acercarnos al entonces PRD. Y ahí es donde empiezo a participar. Debo decir, a lo mejor no es lo más correcto, pero me llevé una gran decepción del PRD de mi época. Varios de los dirigentes de aquella época les decían a los jóvenes que entonces participábamos, ¿no? Palabras más, palabras menos, decían, si te portas bien y si le echas ganas y si aquí haces lo que te decimos, algún día vas a ser regidor. O sea, esos eran los incentivos de aquella
clase política. ¿Qué estamos hablando? ¿En qué del década PRD. era? Estamos hablando pues de los 90, ¿no? 90, 2000. Inicios, ¿no? Más bien. Después me los encontré, por cierto, eso nunca lo he dicho, ¿eh? Uh-huh. Pero quienes acuñaron esas frases, quienes decían, quienes daban la entrada a los jóvenes a la militancia partidaria, después me los encontré muchos años después en la representación del PRD del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Y eran igualmente decepcionantes, seguían siendo igualmente decepcionantes. Y después, yo vengo de una generación, Mario, muy convulsa. A mi generación nos agarró el movimiento zapatista en la secundaria. Yo estudié en la secundaria número 17, Escuela Secundaria Federal número 17 Benemérito de las Américas, en Ciudad Satélite. Ahí estudié la secundaria. Y a nosotros, a mi generación, nos agarra el zapatismo en la secundaria. Y fue una cosa que a muchos de nosotros nos marcó. Como nos marcó también, yo tenía en el taller que tomabas en la secundaria, yo tomaba mecánica. Y mi maestro, Arturo Linos Mondragón, era sobreviviente del 68. Y algún día recuerdo que Arturo cerró la puerta del taller y nos dijo, hoy les voy a hablar de lo que pasó el 2 de octubre. Y nos contó cómo él sobrevivió a partir de incluso cubrirse con los cuerpos de compañeros de él en la matanza. Y tuvimos una maestra, Francisca Villegas, le decíamos Francis, de cariño, nuestra maestra de español, que fue la que nos acercó en gran medida a las letras, a muchos de nosotros. Y Francis nos dejó leer La Noche de Tlatelolco. Entonces, híjole, pues es para la adolescencia te marca. Yo no vengo de una familia que se haya dedicado a la política. Mi padre fue obrero, empleado durante mucho tiempo. Mi madre algún tiempo fue secretaria, luego se dedicaron más bien al comercio. Sobre todo me tocó vivir como generación. Mi padre era un hombre joven, o sea, lo que ahora asumimos nosotros como jóvenes, digamos, con mi edad, cuando a mi edad lo dejaron se le empezó a complicar para que lo dejaran de contratar en las fábricas. Ya no era una persona, según el mercado laboral de esa época, no era tan sencillo. Entonces, yo empiezo a identificar nociones de justicia e injusticia a partir de cosas muy concretas en la vida cotidiana, ¿no? Mi papá, supe después que participó en movimientos para procurar, digamos, el bienestar de la clase trabajadora, ¿no? Eran muy abusivos y siguen siendo muy abusivos muchos patrones. Y mi madre más bien se involucró en cosas de la colonia, ¿no? Y que alguien tenía en una zona habitacional, más bien lo adaptó para hacerlo un depósito donde limpiaban tinacos de estos que tenían residuos industriales y los echaban al drenaje y salía un olor muy, muy importante. Estaba de moda la discusión porque sucedió la explosión en Guadalajara, del drenaje, y mi madre pues se angustiaba mucho y a partir de ahí participaba, ¿no? Organizándose con vecinas y vamos a hacer esto para... Y así es como yo en casa ubico las nociones de lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Entonces, me involucro en el movimiento estudiantil, ¿no? Soy parte, y lo digo con mucho orgullo, del Consejo General de Huelga de la UNAM en el 99. Hay quien, yo sostengo incluso que es el movimiento estudiantil más vilipendiado de la historia, al que no se le ha reconocido su triunfo, porque finalmente el movimiento ganó. El movimiento surgió para evitar que se incrementaran las cuotas en la universidad. Y esa fue la primera demanda y se consiguió. Y fue... TV Azteca se nos fue encima, nos hicieron peluches, ¿se acuerdan de esto de lo del mosh y las rastas? Sí. Vengo de esa generación y vengo de participar de todo el tiempo con el licenciado López Obrador. Yo llego en el 2005 a la lucha con el licenciado López Obrador. Estaban estas estructuras de este tipo de personajes del PRD
en las que el licenciado López Obrador no confiaba y decidió él tener su propia estructura de defensa y promoción del voto. Y nadie quería ayudar en la mal llamada zona del Corredor Azul, y me invitan a mí a participar, me incorporo como responsable en un distrito y prevalecía esta idea del PRD. Me acuerdo que el licenciado nos recomendaba, pongan una mesita, así nos decía, pongan una mesita e inviten a la gente a participar. No vayan con los líderes, la gente. Me recuerdo que en un evento, hace mucho que nadie hace un evento que con el licenciado López Obrador los dejó de hacer en la explanada municipal de Atizapán, Zaragoza. Pusimos una mesita y llegó la gente de una regiduría del PRD a reclamarnos. ¿Por qué poníamos una mesa ahí? Cuando les explicamos quiénes éramos y qué es lo que hacíamos, nos decían, no, es que aquí no es así. Aquí ustedes tienen que venir a hablar conmigo para que yo le diga a mi gente. Y ya yo les digo quiénes se incorporan a esas tareas. ¿No? Y dijeron que nos iban a cruzar con la dirigencia del partido, una serie de cosas. Y ahí estuvimos ayudando, nos fue bien, logramos. Finalmente se impuso el fraude. Hay quien sostiene que esto es un mito, lo del fraude. No, claro que hubo fraude. Y después vino esta reflexión del licenciado López Obrador sobre el gobierno legítimo, que no era tanto como un gabinete. Hay quien pensaba más que si iba a ser un trabajo de gabinete, de contraste, de revisión del gobierno en turno. No, era el nombre que se utilizó para un esfuerzo organizativo. Y en ese gobierno legítimo estaba Marta Pérez Bejarano, que en paz descanse, cuando se constituye y me invita a trabajar con ella, a hacernos cargo del movimiento en el Estado de México. Y lo hice con mucho gusto. Estuve con Marta durante muchos años. La admiro, la admiré mucho, la respeté, la respeto mucho. Después de Marta no me coordiné con nadie al interior, digamos, del partido. Y nos quisimos mucho hasta el final de esos días. Puedo decir, bueno, tu primer contacto entonces con lo que es la izquierda, la noción de izquierda, se da ahí por puberto en la secundaria, ¿no? En escuelas públicas, toda tu formación en escuelas públicas. Una privada, últimamente, sí. Pero provienes de una familia de clase trabajadora. Sí. ¿No? Pero la causa, digamos, central, lo que te hace entrar en la política activa, pues es la causa democrática, ¿no? Es el cambio democrático, ¿no? Esa es la causa que ha construido prácticamente tu carrera hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy. Supongo que has visto muchas cosas, Daniel, y definirse de izquierda hoy, yo mismo me confundo, ¿no? No sé, ¿cómo le puedes decir tú a la gente qué significa hoy ser de izquierda? Yo me peleaba mucho con el licenciado López Obrador, porque el licenciado decía, en síntesis, más allá de la ideología, hoy ser de izquierda es tener buen corazón. Así lo definía él. Yo en algún tiempo me peleaba mucho con esa definición. Sobre todo porque en nuestra etapa, sobre todo el CGH, sobre todo en la etapa de la UNAM, sí fuimos, sí adoptamos una posición de mucha, muy ideologizante, ¿no? O sea, doctrinaria. Sí, doctrinaria, ¿no? Que es necesario, además. Después no puedes hacer un planteamiento distinto si no conoces esas bases teóricas de lo que significa ser de izquierda. Pero hoy ser de izquierda es estar del lado de la gente. Creo que hay algo de razón que acompaña al licenciado. Ser de izquierda es estar del lado de quienes menos tienen y tratar en los hechos de que sus condiciones de vida cotidiana cambien para bien. Si la política no sirve para cambiar las condiciones de vida cotidiana de las personas, no sirve para nada. Y eso se hace desde el espectro de participación de la izquierda, y que está acompañado con principios, con convicciones, con formas de comportarse incluso al interior de una agrupación política que no son las mismas que en otros lugares y que cuestan. Ser de izquierda hoy cuesta. ¿Por qué? Porque no es en muchos lugares lo más socorrido para avanzar
a veces en términos de las posiciones. Ujú. O sea, la izquierda no es que tenga su vertiente pragmática, la tiene, pero hay organizaciones políticas, la nuestra es una donde a veces en algunas tomas de decisiones se impone un hiperpragmatismo a costa de todo. Y cuando se trae a la mesa un planteamiento de convicciones, de principios, de ideales, pues puedes correr el riesgo, si no te mueves de manera estratégica, con agilidad, con habilidad, corres el riesgo de resultar marginado. Y sucede a veces al interior de los propios equipos que se confundan con mucha rapidez, que se olvide con mucha rapidez para qué se creó el instrumento de participación. Que las cosas que no se valían hace 3 o 6 años, ahora incluso compañeros te traten de convencer de que ahora sí se vale porque estamos nosotros. Entonces es complicado. Siendo la causa central, que además es la que da cuerpo a Morena, a este gran movimiento de empujar, de organizarse por el cambio democrático, parecería que ya lo lograron, ¿no? Aunque para mí es una tarea inacabable, o inacabada, pero inacabable también. Han tenido mucho éxito, ¿no? Como organización política. Logran alcanzar con Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, pero después logran un triunfo, creo que igual de significativo, o desde mi punto de vista, por ser del Estado de México, más, que es ganar en el Estado de México, ¿no? Porque en el caso de la presidencia de la República, aunque simulado, con lo cual yo coincido, ya no era el PRI, solamente no era vencer al PRI después de casi un siglo, sino ya había estado Fox, había estado Calderón, le había regresado otra vez el PRI, y aunque era el PRIAN, digamos que no era como aquí, ¿no? Sí. Que aquí solo había gobernado el PRI y lo logran hacer. Entonces me queda claro que la lucha democrática era para el acceso al poder. Sí. ¿Y ahora qué? Y me remonto a la metáfora o la parábola, mejor dicho, de el perro del cartero, ¿no? El perro del cartero es aquí, para la gente que nos escucha, es ese perro que siempre que pasa el cartero sale corriendo y el cartero se aplica y se fuga. Pero un día corre con suerte el perro, ese perro, y va y lo alcanza. Y cuando lo alcanza se paraliza, porque ya no sabe qué hacer. Digo, ¿para qué lo quiero? A veces me da la impresión que puede sucederle eso a Morena o a la izquierda o a esta izquierda. ¿Cuál es tu visión sobre lo que pasa o lo que puede pasar? Ha pasado, esto que dices ya ha pasado, en distintos niveles. No pasó en la presidencia, por ejemplo. Y ahí es donde creo que yo tengo algunas diferencias con algunas compañeras y compañeros que dicen, bueno, es que hay que tener cierta tolerancia, ¿no? O hay que tener cierta paciencia porque no teníamos la experiencia para. El licenciado López Obrador tampoco. Fue jefe de gobierno, pero no es que ya una vez fue presidente, ¿no? Entonces ya le sabía, ¿no? Y el licenciado López Obrador no decepcionó. Y tiene mucho que ver con la manera, Mario, en la que se construyen los proyectos. O sea, hay mucho aún. La improvisación a veces tiene mucho que ver, a veces, no quiero lastimar, pero a veces tiene mucho que ver con el oportunismo. Cuando es desde el oportunismo donde se construyen las candidaturas, se corre un alto riesgo de que eso termine en improvisación en el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el licenciado López Obrador? ¿Por qué a él no le ocurrió? Porque construyó el proyecto, recorrió las calles, recorrió los estados, recorrió los pueblos, sabía qué se tenía que hacer. ¿Por qué era un genio? Es un hombre muy brillante, pero no fue por eso. Fue porque sabía qué le dolía a la gente. Y tuvo la habilidad para sintetizarlo y acompañarse de un grupo de personas, esas quizás sí con experiencia, y decirles, esto es lo que se necesita. Hay una anécdota sobre cuando el licenciado López Obrador gana la jefatura de gobierno y convoca a
los equipos, primero al de promoción del voto, y les dice, necesito que empiecen ya a realizar los censos de adultas y adultos mayores, pero después también convocó al equipo de finanzas y le dijo, bueno, pues en esta cantidad de tiempo yo ya quiero empezar a entregar las primeras tarjetas, entonces necesito que preparen ya el proyecto. Y hubo quien le dijo, licenciado, no hay dinero para eso. Dijo, no, yo no sé, los que saben son ustedes. Yo lo comprometí y tienen que hacerlo. Porque en la dinámica de esta maquinaria gubernamental, una de las cosas a las que se aprende más rápido es a decir cómo no. ¿Por qué no se puede? Y lo que logró el licenciado López Obrador en la presidencia de la República fue de obligar a todo el mundo a decir cómo sí se puede. ¿Con qué? También con lo mismo que construyó el proyecto, con autoridad moral. O sea, ¿a qué hora empieza el licenciado López Obrador? A trabajar. ¿Y a qué hora termina de trabajar? Entonces pone muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que se puede avanzar, se puede construir, siempre y cuando tenga que ver con la gente. Voy a recurrir al falso dilema, pero lo voy a hacer para que nos des tu opinión. Se puede ser muy, muy demócrata en el acceso al poder. Pero ¿por qué no se puede ser tan demócrata? Es un falso dilema. O se puede ser, sería la pregunta, ¿se puede ser tan demócrata o más en ejercicio del poder? Sí, se puede. Se puede. El licenciado López Obrador lo ha demostrado. La maestra Delfina Gómez lo ha demostrado. Hay una crítica que se hace en algunos pasillos a la maestra sobre no meterse, por ejemplo, en las definiciones. Cuando en realidad no meterse en las definiciones es un síntoma de democracia. Es hacer. Sí, o sea, se acuñó aquí esta frase. El gobernador era el primer priista. ¿Qué había detrás de la frase de que el gobernador fuera el primer priista? Pues que mandaba en el partido. Eso era. Y tanto el licenciado López Obrador como la maestra Delfina creo que acuden a una forma distinta en la toma de decisiones. Creo que a veces se confunde con, y eso tenemos que empujarlo mucho desde los medios, una tarea que ustedes hacen de manera permanente. Esto de vivir en democracia no implica necesariamente para toda decisión el asambleísmo. No es igual. O sea, vivimos un régimen representativo, por eso vamos a elecciones. Quienes ostentan un encargo de carácter legislativo o ejecutivo representan voluntades. Pueden acudir bajo ciertos mecanismos a estar de manera permanente solicitando la opinión de la gente, que es lo correcto. Pero tienen que ejecutar, tienen que tomar decisiones. Elegimos tomadores y tomadoras de decisiones. Sí, quizá la pregunta no la planteé de la manera adecuada, Daniel. La pregunta es, a mí me parece que no solo es bueno, sino es loable, porque además también es una obligación, así debe de ser, de que el gobernador o la gobernadora, en este caso gobernadora, no intervengan en la vida interna de los partidos. Podrán intervenir como uno más, porque a final de cuentas son militantes también y tienen sus derechos políticos y los pueden ejercer. Yo me refería al ejercicio del poder. Ya instalados en el poder, ejercer el poder democráticamente, porque hemos visto en este proceso de larga transición que llevamos, ya no es corta, ¿no? Ya es un proceso largo de transición que empieza el gobierno de la República. Hemos visto ese ejercicio, que muchas veces el ejercicio del poder no necesariamente corresponde a las prácticas más democráticas, porque choca con la realidad, ¿no? A veces se quisiera hacer, creo que la voluntad de ser muy democrático, pero a veces el ejercicio del poder no lo permite. Pero ¿cómo comunicar eso a la gente? Lo digo porque creo que a partir de eso, que mucha gente ve, viene un cierto desdoro. Como que la gente piensa en otras cosas, idealiza, y cuando no se cumple esa imagen preconcebida que tienen, se desilusiona. ¿Por qué? ¿Cómo resolver eso? ¿Lo ves o no lo ves? Sí lo veo de manera muy, muy frecuente, es muy frecuente que los gobernantes decepcionen a sus gobernados. Sigue siendo muy frecuente. Por eso el licenciado López Obrador sigue poniendo la vara muy alta. O sea, no solo lo hizo bien, creció su aceptación entre la población.
tiene que ver con las prácticas. Tú lo decías, la práctica. ¿Cómo haces para democratizar el poder? ¿Cómo lo compartes en el entendimiento de que sí, te toca ejecutarlo a ti, pero no lo puedes ejecutar solo? ¿Cómo te acompañas con la gente? Lo ha hecho el licenciado. Y creo que se ha dicho muy poco sobre los mecanismos mediante los cuales López Obrador ha democratizado el poder. Iniciaron burlándose de la entrega de materiales para que la gente construyera caminos artesanales en Oaxaca, ¿no? Eso es involucrar a la gente. Pero también existe, por ejemplo, este programa de La Escuela es Nuestra. La Sociedad de Padres de Familia se reúne, madres y padres de familia, discuten cuáles son las verdaderas necesidades de esa escuela, y cuando llega el recurso de la federación se utiliza para lo que discutieron, no para lo que cree el director o la directora, o no para lo que cree el funcionario público que envía el recurso, que luego les envían hasta los proveedores, ¿no? Recurso y proveedor. No, se ocupa para lo que la gente quiere. Eso va a pasar ahora con el sistema de salud. Entonces, tiene que ver con la práctica. ¿Eso se puede hacer en todos los niveles? Claro que se puede hacer. Bueno, en la Ciudad de México hay hasta una ley de presupuesto participativo. Se convoca a la ciudadanía, se discute sobre las necesidades de una comunidad y se invierte de manera directa en las necesidades de la comunidad. Y lo tienes que acompañar. Además, imagínate si una asamblea vecinal en una colonia, Mario, y la gente decide que no es lo que pensaba el candidato, la candidata o la presidenta o presidente municipal, que él pensaba que lo que rifaba ahí era hacer la calle. Y resulta que la asamblea vecinal define que no, que lo que más urge es arreglar la cancha del parque y poner bancas en el parque para que puedan tener un espacio de esparcimiento. Y les otorgas recurso para que se ejecute. Y se hace la cancha y se ponen las bancas. ¿Sabes quién va a cuidarte la cancha y las bancas? Ellos, la gente. La gente. Entonces, se puede hacer, sí, hay instrumentos, contralorías ciudadanas, veedurías públicas, presupuestos participativos, se puede hacer. Lo que no hay a veces es voluntad. Pero ¿tú sí crees que estemos en un proceso así de democratización del poder? ¿Se está dando? Se está empezando a dar. Exacto. Se está empezando a dar. Es paulatino y tiene, y también yo no quisiera no quisiera caer en lo maniqueo. No es que solo lo vaya a hacer la gente de mi movimiento, del movimiento en el que yo participo. Seguramente hasta gente de la derecha está pensando en hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes una sociedad que lo demanda. Ahora, para ser competitivo, también vas a tener que gobernar bien. A eso me refiero con la vara alta de López Obrador. Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que más le importa a un ciudadano, Daniel, desde tu punto de vista? ¿El proceso o el resultado? Las dos cosas. ¿Crees que son igualmente importantes? No sé si igualmente importante, pero sí le importan las dos cosas. Porque ahora yo sí noto una actitud de la ciudadanía. No le gustan todo tipo de campañas. O sea, sí se empieza a notar cómo la gente empieza, por ejemplo, a separarse de las campañas negras, de denostación, de difamación. Ya no le gusta, no es se vale todo. Uh-huh. Ya no disculpa a la política o al político que dice, bueno, pues lo anda haciendo porque anda en campaña. No. Ni aunque anda en campaña se vale andar diciendo eso de X o Y adversario. Y desde luego que le importa pues, el resultado. Ya que lo tenemos, ¿qué vas a hacer? Creo que a veces quienes se equivocan nuevamente son los gobernantes. Porque como que no identifican cuándo acabó la campaña, ¿no? Y siguen tratando de gobernar para los suyos. O que en las primeras filas estén los de su partido, o que les abran la caja más temprano a los de ellos. Y no, la elección se acaba. Y sigue gobernar para todas y para todos. Y eso es lo que tienen posibilidad. Incluso es un asunto hasta estratégico. Eso es lo que les va a dar posibilidad de avanzar en siguientes aspiraciones. No puede ser. Esa fue la gran crítica de nosotros, por ejemplo, a los programas sociales, asistenciales del PRI. Que el modelo tenía que ver con un uso faccioso del programa y que las tarjetas, por ejemplo, solo se les entregaban si iban a los actos del PRI.
el condicionamiento. Entonces, otra de las grandes aportaciones es la universalidad de la política pública. Okay. Otra pregunta, que me parece que está en el ánimo de la gente que nos ve, que espero que nos vea, que espero que te escuchen, es, parecería que la narrativa que ha tratado de construir la izquierda, ¿no?, que también hace propaganda, por supuesto, es toda la izquierda es buena, toda la izquierda es capaz, toda la izquierda es incorruptible, toda la izquierda es lo mejor. ¿Es real esto? La izquierda es mejor que la derecha, sí, por definición. La izquierda es pro derechos, pro libertades. La derecha es contra derechos y contra libertades. La izquierda tiende a un reparto más equitativo de la riqueza. La derecha tiende a la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos. Por definición, es mejor la izquierda que la derecha. Ahora, todos los que están los en la integrantes. Eres malo, Mario. No. ¿Y cómo se puede vacunar la sociedad? Esta pregunta la hago con esa intención. Sí, hay mucho oportunismo y mucho intento de gatopardismo, de sumarse para decir yo ahora soy de las fuerzas progresistas y entonces créanme. No queda más que insistir en el proceso de concientización de la sociedad, desde lo mediático, desde lo territorial. Y hay una gran responsabilidad, sí, en la ciudadanía, pero también en los liderazgos, en los dirigentes. Estamos a punto de ver, decía el licenciado López Obrador hace tiempo, es que cuando nos regañaba sobre todo, ¿no? Decía, luego es mucho pueblo para tan pocos dirigentes. Así, cuando se enojaba, así nos decía. Y ahora estamos a punto de ver si el licenciado tenía razón, si es mucho pueblo para tan pocos dirigentes o si los dirigentes hemos ido formándonos y madurando para estar a la expectativa y a la altura de la gente. Porque pasa, o sea, esto que tú dices, sé por qué lo dices y sucede todo el tiempo. Los dirigentes se empiezan a deformar o en realidad terminan de demostrar lo que siempre fueron y no nos dimos cuenta con el tiempo. Entonces tiene que ver mucho con la responsabilidad de los dirigentes. Es un proceso muy rápido y casi imperceptible cómo se da el proceso de metamorfosis. Cómo los compadrazgos que antes no existían, existen. Cómo las complicidades que antes no se daban, se dan. Cómo el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, lo que decía el licenciado, las lacras de la política, se empiezan nuevamente a reconfigurar ahora en otros espacios. Eso sucede. Y ahí, pues, solamente los dirigentes. Hay veces que, como dirigente político, te encuentras en una disyuntiva de traicionar a la gente o respaldar a un compañero. Y siempre hay que respaldar a la gente. Aunque ese compañero, aunque esa compañera se vaya, porque te están planteando cosas que son inadecuadas, inadmisibles, porque no forman parte de nuestra ideología, nuestros principios, de nuestra razón de ser. Si estás, y vienen las críticas, ¿no? Te quedas solo. Si estás con la gente, si estás del lado de la gente, como dirigente político, nunca vas a estar solo. Por eso es una responsabilidad de los dirigentes no permitir que eso se dé, pero se requiere pues mucha fortaleza política, mucha fortaleza mental, mucha fortaleza espiritual, y no dejar de luchar, y no dejar de permitir. A mí en algunas ocasiones parte de mis diferencias con algunos sectores de mi partido ha sido mi crítica. Eres una voz discordante. Sí. O al menos así te clasificaban como una voz discordante. Sí, y yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir siendo. O sea, incluso no importan los encargos de elección popular. Hay que seguir diciendo en qué hemos acertado y en qué nos hemos equivocado. Y no es un afán de destruir, es un afán de corregir. Tenemos que corregir. Y si nosotros hemos cometido excesos, pues hay que corregirlos y hay que denunciarlos. Si no, no se van a identificar. O
sea, se dice incluso en la propia política pública. O sea, lo que no se mide, pues no lo puedes evaluar. Y si no lo evalúas, pues no lo puedes mejorar. Pero solo gusta para los indicadores a veces en gobierno. ¿Y los indicadores en política? ¿Hay indicadores en política? ¿Alguien le pone atención a los indicadores de política? ¿Alguien dice, oye, cuando postulamos a tal grupo político en tal municipio, le hicimos mucho daño al movimiento y a la gente? Porque como caballo de Atila, o sea, ahí pisaron y ya no vuelve a crecer pasto. Entonces, y esos indicadores, creo que los liderazgos de los partidos los deberían de tomar y decir, discúlpame, no puedes ser nuevamente postulado ahí. Tu equipo político no puede otra vez ir ahí. No con esos personajes. ¿Por qué? Pues porque costaron la denuncia, el odio de la gente, la antipatía. Entonces, eso está en manos de los dirigentes. No le podemos cargar también eso a la sociedad, decir, no, los ciudadanos, no, y los dirigentes. No, a mí me queda claro que en buena medida, al menos en mi punto de vista, en buena medida, estas enfermedades que cargan todos los partidos políticos, organizaciones políticas, tiene que ver con sus burocracias. Sí. ¿No? Con las burocracias y como ciertos grupos de interés, que los hay, ¿no? O grupos de poder, se van enquistando. Entonces se le va deformando el rostro, ¿no? A la idea y al ideal. Claro. Y eso los lleva a un lado. Y a ti tu trayectoria te acredita, ¿no? Has sido muy consistente en tu postura política, muy consistente desde mi punto de vista. Eso a veces en política y en la vida interna de los partidos no es bien compensado. Por el contrario, castiga. Castiga. Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque te pone frente a un dilema, ¿no? Sí. ¿No? El dilema del cómodo. Sí. ¿No? Hay un libro muy bueno, La Tournée de Dios, que dice, ¿hasta dónde tienes que descender para ascender? ¿No? Sí. Es este alto grado de genuflexión que a veces se tiene que dar en las burocracias para poder ascender. Sí. O sea, tengo que despojarme de mis valores, de mis principios, de mis ideales, porque son una losa muy pesada que no me dejan ascender. ¿Cómo modificar eso? Porque es real, ¿eh? Es real y sucede en todos los partidos, Daniel. Sí. Tú desde la izquierda, ¿cómo lo has podido sortear? Porque, insisto, por eso empecé así la pregunta, al menos en mi visión, en mi opinión, ha sido congruente, ¿no? Ha sido congruente. Eres quien eres, pues, les podrá gustar o no les podrá gustar, pero es quien eres. No has dicho, bueno, pues me despojo de esto con tal de ser candidato, ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a pensar diferente, sí. ¿No? Ahora voy a pensar que todo lo que sea que era incorrecto es correcto con tal de que me hagan a mi candidato o me den un encargo. ¿Cómo sortear eso? A veces no lo he sorteado. Uh-huh. O sea, esto que dices, de se castiga, sí, me han castigado. ¿Qué es lo que se requiere? Aguantar. Muy poca gente sabe que, ahora creo que lo puedo decir, muy poca gente sabe que la sanción que recayó sobre mí, en la que me suspendieron durante un año mis derechos políticos partidarios, no solo era injusta, además de ridícula, sino era fácilmente revertible en el Tribunal Electoral. Y yo no acudí al Tribunal Electoral a petición del máximo dirigente de nuestro movimiento. A petición expresa. ¿Y el máximo dirigente de tu movimiento en dónde? En el país. Y recuerdo que a la persona, como está en funciones en el gobierno, no diré su nombre, pero a la persona que envió para convencerme de no acudir al tribunal, le dije, un poco como soy luego medio campechano, le dije, bueno, ¿y qué quieres que haga? O sea, ¿me voy un año a hacer macramé a mi casa o qué? Me dijo, no, el planteamiento es que te quedes en la representación, que sigas siendo el representante de Morena. Y quizá, no se sabe, pero durante más de un año fui representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México con mis derechos suspendidos en Morena. Entonces, no sé si hay un caso como ese, o sea se me ha castigado por pensar distinto. Me han echado a andar campañas infames, ruines, calumniosas. Hay que resistir.
No hay alternativa. ¿Cómo? Resistiendo. La salida es la resistencia, la resistencia, la resistencia. La resistencia espiritual, la resistencia física, la resistencia ideológica. Hay que estar en resistencia. Incluso cuando estás en una posición donde tienes poder para influir, resiste las tentaciones. También influir. Hay que resistir. Esa es la salida en la izquierda. Porque yo he visto esa deformación de la que tú hablas. Eso lo he visto con mucha gente, incluso con gente cercana, ¿no? Lo he visto. Y aún así hay que resistir. Aunque tengas 20 vocecitas que te estén diciendo, no, pero a lo mejor si le bajamos un poquito y si decimos que sí estamos de acuerdo en eso, a lo mejor nos van a dar más posición. No. Bueno, pues entonces vayan ustedes. Pídanlas ustedes, a su nombre, pongan su cara. Si lo que quieren poner en entredicho es su dignidad y sus principios, sus valores, vayan y pónganlos en la mesa. Los míos no tienen costo. Si no, vamos a terminar como ese adagio, ¿no? O esa frase que se acuñó de si no le gustan mis principios. Groucho Marx. Aquí tengo otros. No, tengo otros. O sea, oye, ¿no? ¿Cuesta? Sí, mucho. Te pone en la participación en este espectro de la geografía política, te pone en muchas contradicciones y te pone ante dificultades muy fuertes. Sí, hay que resistir. Tenemos enfrente un ejemplo, que es el licenciado López Obrador. El licenciado lo resistió todo. Lo resistió todo. Y para muchos de nosotros va a seguir siendo un ejemplo. Otra de las cosas que se cuestiona, además que se cuestiona históricamente, no en la actualidad, es esta antropofagia, que es muy de la izquierda. La izquierda es muy unida, muy sólida, muy compacta cuando está fuera del poder. Pero cuando está fuera del poder. Como que la necesidad los une, les da espíritu de cuerpo. Pero cuando se empoderan, uy, encontramos otras personalidades. ¿Qué pasa? A veces ni fuera del poder, ¿eh? Sí, también. A veces no, estás peor. Entonces yo tenía una visión muy cándida de la izquierda. A veces hasta en la lucha del poder se da eso, porque se identifica plenamente, y sobre todo los grupos tradicionales. La izquierda, algún día quizá valga la pena hablar de la izquierda del Estado de México, de cómo se fue configurando el polo de izquierda partidaria en el Estado de México, que no se parece tanto a la izquierda no partidaria. Sí, la ideológica, ¿no? La doctrinal, son distintas. La izquierda partidaria en el Estado de México tuvo una larga tradición de pacto, de contubernio. Colaboracionista. ¿No? Sí. Y eso hace que se entiendan muchas cosas, porque entonces quienes estaban al frente de ese tipo de negociaciones, pues influían, decidían quiénes podían eventualmente participar o no, si eso convenía o no al pacto que tenían preconfigurado. Entonces, por eso digo, ha sucedido también fuera del poder, ¿no? Y en el poder, lo que sucede, creo, es una falta de experiencia y de institucionalización, ¿no? El entendimiento de que cuando ya estás en el ejercicio del poder, pues sí, importan mucho las expectativas de todas y de todos, pero otra vez, en el centro tiene que estar la discusión de la gente. Todas, alguna vez a un compañero, amigo de la región del Valle de México, que decía que cualquier alcalde del Valle de México tenía condiciones legítimas de aspirar al gobierno del Estado de México, yo le decía que yo no compartía su opinión. Ya, puedes de veras querer, pero, o sea, con seriedad aspirar implica otras cosas, más un gobierno como el nuestro, el del Estado de México, que es tan grande. Yo creo que se debe a lo mismo, al tema de los principios y de la formación. O sea, esas personalidades funcionarían igual aquí que en la derecha. Sí, yo quiero ser muy cauto con lo que te pregunto, muy responsable además. Yo tengo mis severas dudas de que Morena, Estado de México, sea un partido de izquierda, ¿no? Dudo severamente. Creo que hay gente de izquierda, ¿no?
que milita o pertenece a Morena. No lo veo como un partido de izquierda. En ejercicio del poder veo algunas opciones como tal, sí hay algunos rasgos, algunas características de izquierda, pero no lo veo totalmente de izquierda, ¿no? Eso creo que valdría para un conversatorio solo hablar de eso. Pero a mí lo que me preocupa es que buena parte de Morena se nutrió de esta izquierda colaboracionista. De esta izquierda que yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo, se armó, se construyó desde el régimen. Uh-huh. Y para beneficio del régimen. Era una izquierda que se alimentó, se fomentó uh-huh. para sostener al régimen, no para derribar al régimen. Y esa misma izquierda, entre otras corrientes, ¿no? Porque ahora Morena, pues lo ve muy complicado, ¿no? Ahora pues, hay de izquierda, hay de derecha, hay de centro, hay de todo. Uh-huh. Izquierda, Morena como una, lo digo con respeto, con consideración, y quizás hasta con lamento, como una gran ensalada política, y eso necesariamente desdibuja el rostro de cualquier partido. ¿Crees que le está afectando o le afectará no solo en el proceso de competir por el poder, sino en el ejercicio del poder? Sí, yo creo que sí nos va a afectar a la larga, porque una porción importante, creo, yo creo que mucha gente se acerca a Morena con una legítima intención, sobre todo de quienes vienen de fuera, con una legítima intención de cambiar. Exacto. Y de hacer política de otra manera. Es decir, no estábamos equivocados, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo de otra manera. Pero creo que también hay algún sector que se acerca para hacer lo mismo que hacía, pero ahora con las siglas de Morena. Y eso creo que va a desencadenar, va a desencadenar una lucha interna, ¿no? Por el proyecto. Claro. ¿No? El proyecto, hacia dónde va el proyecto. Y ahí creo que el pronóstico, en mi opinión, sigue siendo favorable para la gente que fundamos Morena. O sea, yo sí creo que somos más quienes podemos sacar adelante que el partido siga sirviendo para los intereses de las mayorías. ¿Los doctrinarios tienen el control de Morena en el Estado de México? Yo no sé a quién te refieras con los doctrinarios, pero si me quieres incluir ahí. Si quieres que me autoadscriba. No es que se tenga el control. Una cosa creo que es el aparato burocrático y otra cosa es el territorio y la voluntad y la simpatía de la gente. Yo como dirigente de un equipo político fui secretario de organización, fui consejero nacional y después no fui nada y no pasó absolutamente nada. Creo que ese es otro problema de asunción de qué significa ser un dirigente político. Yo a veces lo digo, dirigente que no aguanta fuera del encargo, pues era gerente, era buen jefe, pero no era dirigente. Para ser dirigente hay que tener a quién dirigir. Claro. Y eso implica un espíritu de cuerpo. ¿Y con qué acuerpas? Pues con un proyecto. Claro. Y el proyecto es este que estamos defendiendo. Entonces, yo creo que no, el sector doctrinario no tiene control hoy del aparato burocrático, pero no quiere decir que no lo tendrá. Porque esto es muy cambiante. Lo digo con respeto, en aras de que se entienda, pues, pero digamos, el equipo dominante de Morena 2 veces compitió conmigo por la Secretaría de Organización y las 2 veces la perdieron, ¿no? Entonces, no, creo que tiene que ver con otros resortes. Ok. ¿Crees, Daniel, para pasar al tema de Cuautitlán, que me interesa saber tu visión, que la gente también conozca tu visión, pero creo que este es el contexto en el que tus palabras pueden tener mayor peso, mayor valor, que te conozcan, y por eso estoy haciendo esta serie de preguntas. Una pregunta que a mí me parece muy interesante y que me gustaría saber tu opinión. Uh-huh. Es entendible hasta en términos de táctica o de estrategia, que no es necesariamente lo mismo, de que Morena recurra a otras fuerzas, a otras fuerzas para lograr un objetivo. Y queda claro que en este momento el objetivo es ganar la mayor cantidad de posiciones en las próximas elecciones. Y que para eso recurra y abra sus puertas a muchas expresiones, no todas de la mejor reputación, debo de decirlo, al menos desde mi punto de vista, ni de la mejor historia, desde el punto de vista de la historia. Pero, ¿tú consideras
que pasado este proceso, será necesario un cernidor, que tendrá que pasar por un cernidor, y repensar hacia dónde va Morena, qué es lo que quiere Morena, replantearse, reinventarse necesariamente. Ojalá tuviéramos el cernidor, pero lo que sí va a haber es una disputa de dos proyectos. Un proyecto que pretenda conservar los cimientos del morenismo que ya empieza a existir y a notarse, del obradorismo y otro del neomorenismo. Creo que ese proyecto va a entrar en una contradicción, esas fuerzas van a entrar en una contradicción y algo sucederá ahí. Creo que sí va a ocurrir. Yo espero que sea para el bien, no sí también de la militancia, pero sobre todo para el bien de la gente. Que Morena siga siendo un espacio donde quienes tradicionalmente, por ejemplo, no podían acceder a un encargo de elección popular puedan hacerlo, ¿no? Donde quienes pensaban que su municipio, su región, su distrito estaba destinado a un mal gobierno, sepan que no, que hay un instrumento para organizarse y conquistar ese poder. Yo creo que eso va a estar a disputa. ¿Qué hay del otro lado? Pues quienes piensan que pueden secuestrar a un movimiento y darle un corte gerencial como lo solían hacer en los partidos en los cuales militaban, ¿no? Entonces creo que eso se va a enfrentar, sí. Creo que es necesario además, sí, porque eso también somos un movimiento vivo y en los movimientos vivos hay contradicciones internas y de esas contradicciones internas surgen modelos de gestión. Interesante, además que lo digas, eso me parece interesante y coincido en que creo que sí es relevante para la gente lo que sí coincido contigo, pero quiero decirlo, coincido en algunos puntos. Bueno, dicho eso, pasemos a la segunda parte de la conversación, que me interesa porque quizá en el imaginario público, bueno, yo sé que la gente de Cuautitlán sabe muy bien su realidad, conoce muy bien, ¿no? Sabe qué lugar le corresponde en el concierto de los municipios del Estado de México. Lo entiende perfectamente, pero quizá mucha gente no sabe porque tenemos problemas severos de identidad. Yo estoy convencido de que somos muy pocos los mexiquenses, quizás excepcionales, los que conocemos parte de la realidad estatal, ¿no? Es decir, los 120 municipios, sus características, sus diferencias. Y Cuautitlán, primero porque hay hasta confusión, hay dos Cuautitlanes, ¿no? Hay dos Cuautitlanes como, digamos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay dos Cuautitlanes y de eso ya provoca una confusión. Por el municipio, el cual tú pretendes legítimamente, digo yo, como es legítimo, buscarás, si todo se formaliza, gobernar, creo que es la quinta economía, ¿no? Sí. Es la quinta economía del Estado de México. O sea, cuando dicen Cuautitlán, la gente no sé qué se imagina, pero la gente de este Valle de Toluca, que estamos todavía, como somos más bucólicos, lo quiero decir de esa manera, pero Cuautitlán es todo un desarrollo. Es un gran desarrollo, quizá desde mi punto de vista y con respeto lo digo en consideración, un tanto desordenado, un tanto improvisado, le faltó planeación, carente de muchas cosas, pero es impresionante, ¿eh? Cuando uno va a Cuautitlán es impresionante, es impresionante. Decir ser la quinta economía entre los municipios del Estado de México es decir mucho, porque la economía del Estado de México es la segunda más vigorosa del país. Entonces, eso ya habla de suyo. Tú desde hace mucho tiempo recorres desde Cuautitlán, vives en Cuautitlán, conoces Cuautitlán. La elección anterior intentaste ganar el gobierno, no lo lograste. Lo intentarás por segunda ocasión, pero hoy, ¿cuáles serán las necesidades de la gente de Cuautitlán? No quiero preguntarte qué propones, porque además no es ni el tiempo ni es el momento, pero sí conoces lo que la gente necesita. ¿Qué necesita la gente de Cuautitlán, Daniel? Primero te haría un comentario sobre el tema de la planeación de nuestro municipio. En realidad es lo contrario. Nuestro municipio está muy bien planeado. Es un municipio muy bien planeado. Somos un municipio de maqueta, ¿no? Creo que hay dos casos como
como Izcalli quizá el nuestro y el de Nesa. El de Nesa quizá no se logró a partir de la dinámica de invasión de predios, que dio al traste con el modelo original. En el caso de Izcalli está perfectamente delimitada su zona industrial, su centro urbano comercial, sus unidades habitacionales populares densamente pobladas, sus zonas de autoadscripción de clase media y clases medias altas, nuestros pueblos, los cuerpos de agua. O sea, es un municipio muy bien diseñado. ¿Qué es lo que le ha sobrado? No le ha faltado, le ha sobrado corrupción. Ha sido un gobierno que ha sido un municipio que guarda indicadores macroeconómicos de quinta economía, pero sin calles de quinta economía, ¿no? Sin servicios de quinta economía, ¿sí? Sin seguridad de quinta economía. Entonces, ¿qué le duele? Le duele prácticamente todo a la gente. Le duele el abandono en la zona de nuestros pueblos, el abandono de no haberse beneficiado nunca de la constitución del municipio. En nuestros pueblos sucede un poco lo que sucede en el fenómeno mexiquense. O sea, hay gente que te dice, yo soy de Tepojaco, yo soy de Tepalcapa. No te dice yo soy de Izcalli. ¿Por qué? Pues porque muchos gobiernos le han puesto el énfasis al centro urbano y piensan que eso es Cuautitlán Izcalli. Entonces también cuesta trabajo el sentido de pertenencia. Pues tú no te vas a sentir que perteneces a algo que no te beneficia, que no te aporta. No hay manera de acuerparse. Entonces hay que trabajar mucho. En Izcalli se tiene que trabajar mucho en el sentido de pertenencia. Y le duele la forma en la que se ha gobernado. O sea, es inexplicable, Mario, que un gobierno municipal en algún momento haya cobrado de manera medianamente digitalizada el agua y que después lo hayan abandonado. ¿Por qué para que te cobren el agua tienes que ir a solicitar que te hagan una lectura primero y después el cobro? Cuando tú como ciudadano pagas tu internet, ¿no? Tu teléfono, luz, ¿no? La luz. Bueno, es que no todos tienen banca electrónica, pues una línea de captura. No tenemos la posibilidad de hacer eso. Ves colas interminables. Y todo este tipo de ineficiencias e ineficacias, cuando tienes gobiernos o gobernantes que tienen experiencia, que han estado en 4, en 5 administraciones, ¿cómo te las explicas? Pues la única explicación que hay es corrupción. ¿Cómo te explicas que haya municipios en el Estado de México donde una emprendedora o un emprendedor tenga resuelto su emprendimiento en 72 horas? Un emprendimiento de bajo riesgo, de bajo impacto. ¿Cómo te explicas que en nuestro municipio emprender tarde 6 meses? Cuando somos un municipio además con una vocación empresarial y emprendedora. Ahí ha caído el mito de que los gobiernos del PAN son los aliados de los empresarios. Eso ahí no sucede. Entonces, duelen muchísimas cosas. Y duele sobre todo la mentira de las clases gobernantes o las autodenominadas clases gobernantes. Hay, durante mucho tiempo se dio un pacto de impunidad. Esa es la verdad. Antes todavía se daban estas diferencias PAN-PRI y aunque decíamos son lo mismo, pues decían no es cierto, es que los del PAN son unos tales y los del PRI unos por cuales. Y ya cuando se logró en esta época en la que ahora acudimos a participar y se acuñó esto que era un insulto desde la perspectiva de ellos, de el PRIAN, ¿no? Terminó siendo una alianza electoral. Así han cambiado también las cosas en el país. Entonces, este binomio, junto con otros poderes fácticos, fueron creando una mesa virtual, donde en Izcalli el único asiento vacío siempre de esa mesa era la gente. Y se dedicaron a cuidar gerencialmente los intereses de todos, de todas, menos los intereses de la gente. El problema número 1 que tú identificarías es la corrupción. La corrupción en sus diversas áreas, ¿no? El principal problema es la seguridad.
Seguridad. Somos un municipio con doble alerta de género, ¿no? Hemos llegado a ocupar, esto luego no se sabe, ¿eh? Hemos llegado a ocupar el lugar número 1 en todo el país como el municipio más inseguro para sacar dinero de un cajero automático. Del país. Entonces, la seguridad es Número 1. número 1, ¿no? Tenemos un gran problema. Y tenemos un problema muy fuerte, inexplicable, de desabasto de agua. ¿Por qué inexplicable? Primero porque tenemos una infraestructura muy importante de pozos propios. O sea, hay agua en el subsuelo. Nosotros tenemos agua. Solo dependemos en un 30% del sistema Cutzamala. El resto es una infraestructura de pozos propios, ¿no? Que no han tenido mantenimiento, que mucha agua se va por fugas en nuestra infraestructura hidráulica, pero además hay un abandono y hay una indolencia con los cuerpos de agua. Tenemos 5 cuerpos de agua. Tenemos el cuerpo de agua más grande hoy del Estado de México. Después de la sequía en la laguna de Zumpango, el cuerpo de agua más grande del Estado de México es la presa Lago de Guadalupe, ¿no? Entonces, hay elementos muy importantes para no solo garantizar, las autoridades municipales tendrán condiciones de garantizar el abasto de agua de las y los habitantes de nuestro municipio, pero además tendremos condiciones de ayudar a resolver los problemas de la región y del estado en materia de agua, imagínate, ¿no? Y lo que se tiene es una evidente falta de gestión. Se dice, pero es que la presa Lago de Guadalupe está muy contaminada. ¿Cómo se permitió? ¿Cómo se permitió? ¿Qué ocurrió? Es un área natural protegida. ¿Qué ocurrió? Es que Nicolás Romero... Bueno, y nadie ha hablado con las autoridades. O sea, hay partidos que gobernaron al hilo 4 trienios. ¿No hicieron nada? ¿Puedes afirmar, Daniel, que tienes un diagnóstico claro de Cuautitlán? Tengo un diagnóstico muy claro, muy preciso, de los temas de alto impacto y además de las necesidades en las comunidades. ¿Cómo explicarías tú, siendo un hombre de izquierda y desde la izquierda, y además representando una propuesta de izquierda? No, quizá me estoy adelantando, no sé si vaya a ser de izquierda tu propuesta. También, no lo puedo dar por descontado. ¿Por qué Cuautitlán, además de teniendo zonas populares muy densas, con unos márgenes de pobreza altos, muy altos, gente en condiciones pues de urgencia, de atención urgente, por qué históricamente ha votado por la derecha? ¿Cómo vencer desde la izquierda? ¿Cómo hacer atractivo un proyecto de izquierda en un electorado que le gusta votar por la derecha? Yo no creo que a la gente de Izcalli le guste votar por la derecha. Quiero ser cuidadoso también. Sí. En Izcalli siempre ha ganado Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Desde el 2006. ¿Y por qué no Morena? Creo que no se ha tenido necesariamente el mejor proyecto y los mejores representantes. Porque parte de los grupos dirigentes han tenido estas características de colaboracionismo. Mucho tiempo el PRD fue un PRD que se destrozaba por la llamada 1. Uh-huh. El pleito era la primera regiduría. Uh-huh. No había discusión que aspirara a de verdad gobernar. El pleito era la 1. Y la gente, yo identifico en nuestro pueblo, en nuestra ciudadanía, una vocación de cambio, una vocación progresista. Sí la identifico. Creo que en algunos momentos la derecha se llegó a organizar mejor, que no estoy hablando solamente de organización lícita, uh-huh, sino también ilícita, uh-huh, pero se organizaron suficientemente bien para llevar los votos a las urnas. Como uno que otro convencido y mucho comprado.
han traficado con la pobreza de la gente y en algunos lados han utilizado de manera propagandística, ¿no? Lo que el presidente ha identificado como aspiracionismo, ¿no? Para tratar de hacer una mezcolanza con lo que ellos mismos plantean en sus plataformas. Pero yo sí creo que la gente de Izcalli tiene una vocación progresista. Ok. Sí. Eso me parece, por lo menos a la gente que vivimos aquí en el centro del estado, para mí es hasta novedoso, decirlo así, atendiendo la historia, ¿no? Tú nos das la explicación quizá de esa historia, pero tú sí ves esa vocación. O sea, ¿crees que una propuesta progresista, ¿no? O más humanista, más colectivista, puede tener éxito? Sí, porque la gente ya ha identificado también, la gente asume que tenemos el tamaño y las condiciones de ciudad, pero que seguimos gobernados de otra forma, como si fuéramos un pequeño asentamiento humano, ¿no? Con ese tipo de formas en el gobierno, sin la posibilidad de tener gobierno digital, sin que haya transparencia con el uso de los recursos, o sea, nada de eso existe, ¿no? Y somos una población que tiene una importante migración laboral hacia la Ciudad de México. Y eso hace que la ciudadanía se cuestione. ¿Por qué tomo un transporte tan malo? ¿Por qué mis calles están tan deterioradas? Y cuando llego del Metro Rosario o de Cuatro Caminos, para allá es distinto. Para allá nada más utilizo una sola tarjeta, multimodal, puedo utilizar varios tipos de transporte. ¿Y por qué cuando regreso otra vez? ¿No? Es como cambiar, es estar viviendo en dos mundos. Y la gente se lo cuestiona. Esas condiciones de ordenamiento, de movilidad segura, ¿se pueden tener? Se pueden tener. ¿Por qué no se tienen? Porque no ha habido voluntad. Gran parte de las cosas que tienen que suceder en los gobiernos locales atraviesan por la voluntad. Incluso las que tienen que ver con seguridad. Okay. La primera voluntad es que no formen parte las autoridades del negocio que es la inseguridad. Porque lo es. Por eso no rompen con muchos de los grupos generadores de violencia. Porque tiene un pacto ahí. Muy interesante lo que nos dices, Daniel. No es momento de que Daniel nos pueda hablar de las soluciones, porque lo pueden sancionar y lo entendemos, tampoco se lo voy a preguntar. Pero yo quisiera que este primer conversatorio, porque espero que sean varios, contigo y sobre estos temas, que creo que es muy importante que le demos atención a esa región del Estado de México y en particular a Cuautitlán. Es algo que creo que todo el mundo se pregunta, todos los que te conocen y los que te están conociendo también. ¿Qué ha cambiado de el Daniel de hace 3 años o de la elección anterior? No son 3 años exactamente. ¿Qué ha cambiado en el Daniel de la elección anterior al Daniel actual o al Daniel que pretende volver a participar? ¿Qué ha cambiado? Pues, de entrada, te diría que a nivel organizativo, todo, ¿no? La gente que... ¿Tu movimiento está mejor organizado? Mucho mejor organizado. La gente que nos ve seguramente lo sabe. Soy dirigente de un equipo político de características estatales. Y después del proceso electoral tomé una decisión, hasta de cambio de mi agenda, para dedicarme 4 días completos en la parte organizativa a Cuautitlán Izcalli y 3 días para el resto del estado, ¿no? Eso cambió considerablemente la conducción del movimiento. Me permitió identificar elementos de simulación en la organización, me permitió tener un mejor diálogo con los distintos liderazgos de manera directa. Había mucho intermediarismo, ¿no? También en la relación, eso se fue agotando. Y también creo que la permanencia ahí fue lo que determinó en gran medida hacernos cargo con una porción muy importante de la campaña de la maestra Delfina. Y eso se materializó en el proceso del 23. En la región, todavía con la maestra, la derecha nos logró ganar en Atizapán, en Naucalpan, en Tlalnepantla, pero les ganamos en Izcalli por 25,000 votos. Y eso tiene que ver con trabajo
tiene que ver con trabajo de organización y de concientización. O sea, que la gente pudiera tener elementos a su mano para saber quién era la maestra Delfina, qué proponía la maestra Delfina, qué garantías había de cumplimiento, ¿no? Y luego para que esa gente que estaba ya convencida, de verdad nos acompañara a votar, ¿no? Entonces, tengo además un conocimiento mucho más profundo de las necesidades concretas, cotidianas, en las 161 asentamientos humanos que tenemos, que se han incorporado recientemente, que por cierto es algo que casi no se dice. Tenemos un problema serio de regularización de la tenencia de la tierra, y el regidor Daniel Arriaga, regidor de Morena, ha estado muy insistente y logró el reconocimiento de nuevos asentamientos en nuestro municipio, y los tenemos identificados todo con mucha claridad de qué es lo que se requiere hacer en todos los temas de alto impacto y en los temas específicos de las comunidades. Con esto voy a cerrar, a reserva de que tú, con lo que quieras. Con toda honestidad, con sinceridad, como suele ser, Daniel, ¿crees que esta versión de tu proyecto y esta versión de ti mismo es mejor a la que se presentó en la elección anterior? Sí. La verdad es que había deficiencias. No solo nos enfrentamos a la aritmética que cuenta, ¿eh? Hay quien actúa con soberbia y desdeña la aritmética de la derecha. Pero a la derecha, en muchas ocasiones, prácticamente el 21 sucedió en todos lados, 2 más 2 más 1 sí les dio 5. Uh-huh. ¿No? Y en el equipo de izquierda, de repente, cuando quieres sumar 2 más 2 más 1, pues te termina dando 3, y dices, pues alguien no puso lo que le tocaba. Lo que le tocaba, ¿no? Entonces, más allá de la aritmética... ¿Te traicionaron, Daniel? Sí hubo traiciones. ¿De quién? De muchas personas. ¿De tu partido, supongo? Hubo traiciones y confabulaciones. Incluso fuera de Cuautitlán Izcalli. ¿No? Una cosa donde las pude identificar, ¿no? Y donde las pude en pasado y las puedo en presente identificar, por ejemplo, es en la conversación con los medios de comunicación. En su momento, después de la elección, pude hablar con gente de medios que me decían, a mí me pagaron para golpear. Y hoy tengo aún conversación con gente que dice, me extraña cierta actitud de algunos personajes de tu partido. ¿Cómo prever eso para la actualidad? ¿Cómo curarse? ¿Cómo vacunarse? Porque puede volver a suceder. Se tiene que extender. La agenda la tienes que hacer rendir y tienes que hablar con todo el mundo. Y atraviesa por convencimiento. Hay muchas cosas en detrimento mío, Mario, que yo he logrado detener solamente con que me conozcan. Con eso lo he logrado. Había gente en el movimiento incluso que en el 2021, de los que cerraron Periférico y que se hizo, hay un lío mediático, que hicieron eso y que profirieron una serie de cosas en contra mía sin conocerme, que nunca habían cruzado palabra conmigo. Y en este proceso de 2 años y medio que hemos tenido diálogo con muchísimas personas, muchísimas, no es poco común que me digan, Daniel, no tiene nada que ver lo que me decían sobre ti con la persona que eres. Entonces, hemos vencido resistencias a partir de convencer y de abrir la puerta. De abrir la puerta y decir, miren, pásenle, así es como nos organizamos, esto es lo que hacemos. He llegado a tener hasta comentarios de no, o sea, yo había escuchado que no le alcanzaba el día, pero se pasa, ¿no? Y les he escuchado que les dicen algunos compañeros que colaboran conmigo así de, ¿y cómo le aguantan acá? Porque... Y eso ha generado incluso un ánimo de, pues si así es en esta versión rumbo a, ¿cómo sería? Y eso es lo que se necesita, o sea, mucho tiempo para dedicarlo a los problemas concretos. Creo que desde mi punto de vista, con esto te doy la palabra para que cierres el conversatorio, agradeciéndote por supuesto que has estado aquí, que hables como siempre lo hablas, ¿no? Con honestidad, desde mi punto de vista.
Entiendo, y quizá lo puedo afirmar, de que hoy eres una mejor versión de ti mismo, ¿no? Como político, ¿no? Como persona no tengo la menor duda. Pero te sientes que estás en condiciones eres un mejor político y más hecho, más compacto, más concreto, y eso te da pues mayores oportunidades de competir, ¿no? Mayores habilidades competitivas. ¿Con qué quieres cerrar? Ojalá logres lo que te propones, no solo por ti, Daniel, porque siempre lo he dicho. Al final de cuentas, la causa es lo que define, ¿no? Y creo que quien gane, quien sea, debe de tener un programa que que esté al servicio de la gente, que sea para las personas. ¿Con qué quieres cerrar el conversatorio? Pues con dos agradecimientos, Mario. El primero a ti, que siempre has, quizá la gente no lo sepa, nos ven a veces interactuar en la mesa, pero yo a veces no acudo solo a dar mi opinión, sino a veces acudo también a escuchar la opinión, y siempre has tenido palabras muy generosas y muy nutritivas hacia mi persona. Siempre hemos podido coincidir y hasta no coincidiendo, claro, construir, ¿no? La gente quizá no lo sepa, pero a veces discutimos. Sí, claro. No a veces, es constante. Y eso nutre mucho nuestra relación, y yo te lo agradezco mucho. Y con un agradecimiento también para la gente, que en esta etapa, digamos, post listado de candidaturas, ¿no? Ganamos esta encuesta con el trabajo de la gente. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo de miles de personas que ayudan todos los días a tratar de cambiar la realidad cotidiana del lugar donde vivimos. Del equipo de trabajo, pero sobre todo de la gente que ha confiado en nosotros, en las comunidades, en todo lo que hemos emprendido. En trabajo de gestión, en trabajo en las comunidades, en trabajo deportivo, en trabajo cultural. Siempre que llegábamos con un proyecto, la gente confiaba. Entonces, no tengo más que agradecimiento en esta etapa para toda la gente que nos ha apoyado. Y en realidad, recibí muchas felicitaciones, pero yo siempre les decía, es de todos. Incluso ese triunfo en la encuesta, aunque aparezca un solo nombre, ese triunfo es de todas y de todos. Claro. Pues a mí me queda claro que la gente está hablando y que sin la gente se es nada. Así es. ¿No? Entonces, creo yo, para cerrarlo, reiterándote el agradecimiento, el primer triunfo es ganar una encuesta, que es una especie guardadas proporciones de referéndum, ¿no? Es decir, preguntar a la gente, ganarla, dar una opinión positiva de ti, creo que es un triunfo, ¿no? De cualquiera, ¿no? Si una enorme cantidad de personas habla bien de alguien, que quizás está haciendo alguien bien algo, ¿no? Entonces creo que ese es un primer paso. El segundo paso es que tu partido lo haya considerado, lo haya tomado y que te esté proponiendo, ¿no? Es decir, ese es el segundo paso. Sí. Pero creo que viene la más complicada, ¿no? Creo que viene la más complicada, que hecho todo el trámite, será la elección constitucional, ¿no? Sí. Es decir, la de las urnas, que bueno, creo que el trayecto vas bien, ¿no? Vas en el tercer inning, vas bien, vas blanqueando, ojalá lo logres y no quiero decir que no, ojalá lo logres. Y hasta ahí vamos a cerrar el conversatorio. A toda la gente recuerde que este conversatorio se va a colocar, el conversatorio número 12 se va a colocar en el lugar de siempre, pero que estaremos haciendo los cortes que hacemos siempre para tomar extractos de lo que consideramos es más relevante y de mayor interés público. Muchas gracias, Daniel. Al contrario, Mario. Gracias a ti. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Si tienes alguna sugerencia o te gustaría que entrevistemos a algún personaje de la política mexiquense, deja tus comentarios abajo. Nos encanta escuchar tu opinión y estar en contacto contigo. Por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram y TikTok. Ahí puedes encontrar el contenido exclusivo y participar en conversaciones sobre las noticias del día. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.